programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Amén. El propósito de la palabra de Dios es siempre esta: que tú te acerques a Dios. Recuerda que la palabra dice, Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. El trabajo siempre de la predicación de la palabra es motivarte para que tú en tu hogar leas la Biblia y te des cuenta de que sí hay propósitos para cada vida. El Dios, creador del cielo, de la tierra y todo cuanto hay, es un Dios que todo lo hizo con propósitos. Y esos propósitos se pueden perder cuando no acatamos el llamado de Dios, cuando no ponemos atención a lo que el Espíritu habla. Por eso dice la palabra del Señor que muchos se perderán. ¿Por qué? Por no darte cuenta que Cristo te ama, por no darte cuenta que Dios tiene algo especial para tu vida. Enviamos saludos fraternos en esta mañana a Antonio Renegado, a Dani Rodríguez, a Francisco José Medina Rivas, a Cintia Cruz, a María Molina, a María Baltodano Gutiérrez, a Noé Antonio Fierro, a María Luisa Bejarano, a la familia Bejarano, mi esposa Yesenia Nava, mis hijas, a Yesecar Santana, a Melitina Altamirano allá en San Rafael del Sur, a María Dayana Sandino, a Corania Castro, que siempre nos escucha y siempre está pendiente de las prédicas, Emily Baltodano, Elvia Altamirano, Yader Mendoza, también, ¿verdad? Los comentarios le agradecemos a Jonathan Matamoros, también a Juan Gómez, a Manuel de Jesús López, que tenía rato de no reportarse, pero que Dios lo bendiga, yo sé que es un fiel escucha, a William Chavarría por su comentario, a Kelly Silva, a José Luis Cerda González, a Rosa Zúñiga, a Julio Baltodano, a Elmer Cerda, Lisette Navas, al amigo y hermano Joel Reyes, Dios te bendiga Joel Reyes, a María Molina, Ruth Bejarano, Mario Ruiz. Vamos a orar. Me pidieron oración por una niña de 7 meses que se llama Milagro Aguirre. Amén. Hoy vamos entonces a reflexionar y espero que en ningún propósito tengo de contradecirte o juzgar a nadie. El único propósito con el cual yo te traigo la palabra es para que te des cuenta que en Jesús hay bendición, salvación y vida eterna. Dice la palabra del Señor, donde vamos a leer ahora, es en Mateo capítulo 26, del versículo 69 al 75. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Es innegable el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad. Todos sabemos
documentado está el acto que Jesús, como el mayor acto de amor hecho por un hombre y también por Dios mismo, al enviar su Hijo a morir en la cruz del Calvario, como dice la Escritura, para darnos la vida y dárnosla en abundancia. Es innegable también los millones de personas que hoy alabamos a Cristo y que en determinados momentos de la historia hemos recibido a Jesús en nuestro corazón y dándonos cuenta de algo, todo lo que el Señor puede hacer en aquellas personas que nos abocamos a Él y que le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador personal. Es de sumo conocido en la historia de todas las personas que hemos sido beneficiados con esa gracia que el Señor nos ha extendido. Pero es de sumo conocido también tantos millones de personas que en todo el mundo se han convertido en enemigos de Dios. En ambas corrientes, los que creemos en Jesucristo y que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas, y aquellos que están en contra de los cristianos o de lo que profesamos el amor de Cristo. Y es que deberíamos de darnos cuenta de que estas corrientes, unas estarán llenas del amor que Dios ha derramado sobre todos aquellos que le servimos y le aceptamos, y debemos de ver en aquellas personas que sienten en su corazón odio, rencor, que sienten esas cosas, y se deberían de dar cuenta de algo: Dios es amor. Y si en nuestro corazón existe un deseo por criticar, por juzgar, por condenar, por señalar a los demás, nos daríamos cuenta de que no está Dios ahí. Porque si nosotros observamos aquí, dice la Biblia, habían tomado preso a Jesús, le estaban condenando, y es así que todos los discípulos se corrieron, y vemos siempre las mismas actitudes. Mientras Jesús es juzgado, sus discípulos se dispersaron, pero dice la Biblia que Pedro empezó a andar ahí buscando a Jesús, quizás para informarse, darse cuenta qué iban a hacer con él. Pero dice las Sagradas Escrituras que cuando él estaba sentado en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Y es así de que la gente siempre quiere señalarnos, y mucha gente por eso no se convierte al evangelio, porque ellos dicen: la gente, ¿qué dirá de mí? ¿Qué nos va a señalar? ¿Qué nos van a aumentar? Quizás la gente siempre nos estará juzgando y criticando, pero déjame decirte algo, amigo que me escuchas: en Jesucristo hay bendición, Jesucristo hay salvación, y en Jesucristo hay vida eterna, y en el mundo solamente existe perdición y muerte. Por eso desde allí que en esta mañana yo te insto, amigo y hermano en el Señor, y te digo: vale la pena servirle a Jesucristo. Y vuelvo y digo, no puedo negar todas las bendiciones y todos los milagros que Jesús ha hecho en mi vida, y cómo el Señor me sacó, como dice la Biblia, del lodo cenagoso para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que te llama y te dice en esta mañana: es tiempo de que escapes de la condenación que pende sobre cada una de las personas que han rechazado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. En el caso específico, cuando se le señala a Pedro de andar con el Galileo, de ser un discípulo, yo me pregunto: ¿quién era Pedro? Y en realidad había sido un discípulo que había andado con Jesús durante 3 años y medio en este ministerio, y el cual fue llamado porque cuando Jesús ascendiese a los cielos, Pedro se iba a encargar nuevamente de predicar el evangelio de Jesucristo, el evangelio de salvación, el evangelio de vida eterna, que es la única alternativa para que los hombres puedan ser salvos.
Y ahora veamos la actitud de las siervas representando al mundo, representando a aquellos que se levantan en contra de lo bueno, representando a aquellos que no están a favor de Cristo, sino señalando en contra de Él. Por eso le dicen a Pedro: tú andabas con Él, le dice la criada, tú andabas con Jesús el Galileo. Y vemos aquí la cobardía en este momento de Pedro, cuando él dice, lo negó, y le dice a la mujer: no sé lo que dices. Y vuelvo y digo, ¿será que Pedro se le olvidó todo lo que Jesús le extendió? ¿Será que Pedro se le olvidó aquella humildad como Jesús le lavó los pies? ¿Será que se le olvidó Pedro cuando fue testigo ocular de cuántos milagros Jesucristo hacía en favor de la gente? Aquellos paralíticos que se podían levantar, aquellos hombres que no podían hablar y empezaron a articular palabra, aquellos ciegos que no miraban, pero en el poder Jesucristo restauró esas vidas. Y si nosotros vemos los milagros de Jesús, dice la Biblia, son incontables. No habrían páginas para escribir cuántos milagros hizo Jesús a favor del necesitado, dándole de comer al hambriento, ayudando a aquellos que estaban caídos, dándole palabra de aliento. Y si nosotros observamos y vemos cuál fue lo malo de Jesucristo en su ministerio, lo malo para los hombres fue que Jesucristo se levantó en contra del pecado. Lo malo de ellos era que Jesucristo juzgaba sus vidas, y la verdad de las cosas es que Él es el único que puede juzgar todas las vidas. Después de nosotros nadie. Cuando dice Pedro, no sé lo que dices, Jesús lo estaba sintiendo en su corazón. Por eso Él le dijo: antes que el gallo cante una vez, tú me negarás 3 veces, le dijo Jesús a Pedro. Porque Pedro le dice: innegablemente te voy a negar, estaré contigo, pelearé contigo. Pero ahora vemos aquí que no es así. Por ahí escucha personas decir: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es lo que estamos observando aquí. No había armonía entre lo que Pedro le dijo a Jesús, jurándole fidelidad. Ahora Pedro está negándole. Quizás así muchos de nosotros militamos en el camino de Dios, miramos sus milagros, observamos cómo Dios nos levantaba del pecado, observamos cómo Dios hizo, qué sé yo, algún milagro en tu vida. Pero ahora que se te señala de cristiano, tú dices: no sé lo que dices. Y el siguiente versículo dice la palabra del Señor que saliendo él de la puerta le vio otra, y le dijo a los que estaban allí: también esto estaba con Jesús el Nazareno. Porque Pedro tenía temor a que tal vez por culpa de Jesús él fuese a sufrir. Pero la verdad es que Jesús le había dicho a Pedro: toma tu cruz y sígueme. Ese había sido el llamado que Jesús le había hecho a Pedro: toma tu cruz y sígueme. Pero en este caso Pedro no estaba dispuesto a negarse a sí mismo. Todo lo contrario, estaba negando conocer a Jesús. Todo lo contrario, estaba negando que Jesús le había lavado los pies. Estaba negando todos los milagros que él había observado que Jesús había hecho en pro de los necesitados. Y ahora él le dice: no sé quién es. Y es así que muchas veces nosotros negamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. En esta época, que digo yo pues en el nombre de Dios, que ya está pasando, esta época de pandemia, como le dicen algunos, Dios hizo muchos milagros a favor de estas personas. Eran inconstantes las oraciones que hacíamos. Y en una ocasión me llamó la atención al joven Emir Ale, que solo lo conocemos por las redes, y él me dijo: pastor, oremos. Y me llamó la atención, y sí, teníamos que orar, interceder. Y si usted me pregunta, fueron muchas las personas que instantáneamente fueron sanadas por el poder de Dios. Pero hoy en el presente no están en la congregación, no están en los grupos de alabanzas,
No están en aquellos grupos que asistimos a rendirle culto al único Dios verdadero, nuestro Señor Jehová de los ejércitos, que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y cuando veo esas actitudes en ellos, solo me doy cuenta, están en la misma condición de Pedro en este momento de la Escritura. Luego dice la palabra del Señor, Él los negó. Y le dice que saliendo a la puerta le vio otra y le dijo que estaban ahí. También estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Y luego dice la palabra del Señor, un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esto habla de que prácticamente Pedro había aprendido a hablar al igual que su maestro. Yo no sé cuántos de ustedes anhelamos, pues yo soy de los que digo, jamás de los jamases vamos a hacer lo que Cristo hizo. Como dice Pablo, aconsejando: sean imitadores de mí, como así yo de Cristo. Es lo que el Señor quiere, que nos esforcemos. Pero aquí observamos que Pedro inclusive ya hablaba de la misma manera en que Jesús hablaba. El milagro en la vida de Pedro ya había empezado. Ya el Espíritu de Dios estaba moldeando la vida de Pedro. Ya el Espíritu Santo estaba allí tratando en la vida de Pedro. Y era así que Pedro ya amaba a su maestro. Quizás quería ser como su maestro. Me llama la atención en una vez que llegaron los discípulos diciéndole: oh, qué fuerte que estás predicando, qué duro que estás predicando. Le dijeron los discípulos: tan fuerte que aquellos miles que nos seguían hoy nos han dado la espalda y se han ido. Y estaban preocupados ellos porque todos los que estaban siguiendo ahora ya no les seguían, porque Jesús confrontaba la fornicación, confrontaba el pecado, confrontaba la idolatría, confrontaba el engaño y el maltrato y muchas cosas. Y todas esas cosas pues no son correctas delante de los ojos de Dios. Y fue ahí que Jesús le dijo: pues si quieren ustedes y están en contra de esta palabra, pues regrésense, no vengan. Y es así que Jesús le dijo a ellos: pues si quieren váyanse. Pero es ahí cuando Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Quiere decir que Pedro había entendido que solamente en Jesús había esa palabra de vida eterna, esa palabra de salvación, esa palabra que cambia, esa palabra de poder y de gloria. Pero es posible que así pase con nosotros. Sabemos que el evangelio es de poder y de gloria. Sabemos que es innegable todas las acciones que Jesús hace. No podemos negar la existencia de Dios. Solo el necio es aquel que dice en su corazón, dice la Biblia, no hay Dios. Quizás con algún coeficiente intelectual muy alto para comprender la ciencia, pero lejos de un coeficiente espiritual donde nos podamos dejar llegar y ministrar por el Espíritu de Dios. Pero ahora dice la Biblia, la tercera vez le dijeron: verdaderamente tú hablas como Él, tu manera de hablar te descubre. Y dice la Biblia que él comenzó a maldecir. ¿A qué grado empezó Pedro a negar que conocía a su maestro? ¿A qué manera empezó, dice, a jurar? Y él dijo: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, cumpliéndose aquello que Jesús le había dicho. Porque muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio por seguir a Cristo. Muchas veces no tenemos la voluntad de decir: voy a negar el pecado y voy a continuar o seguir el camino que Cristo me ha establecido, y que al final lo que Cristo quiere darte es salvación y vida eterna. Pienso que Jesús le dolió en su corazón, porque a él le duele cuando lo traicionamos.
Pienso que Jesús le duele cuando ha hecho grandes obras en tu vida y hoy dices, no le conozco. O como algunas personas dicen, asistí a la iglesia, prediqué el evangelio, fui maestro de la escuela dominical, quizás fui esto, lo otro, pero hoy estás como Pedro en el mundo, negando que Cristo una vez hizo una obra en tu vida, que una vez Cristo hizo una obra en tu corazón. Y luego dice que entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Asumo que ese momento fue claro, la manera en que el gallo cantó, y él pudo escuchar ese canto y darse cuenta de algo: había negado a su maestro. Yo no sé cuántos han negado a Jesús, el maestro de habla humilde, el maestro revestido de poder, el maestro Dios hecho carne. Quizás le negamos con nuestros hechos, le negamos quizás con nuestras palabras. Cuando se te dice que Cristo te ama y tú dices, sí, pero no tengo tiempo, estás como Pedro negándolo. Yo recuerdo muy bien que una persona que hoy ya no está viva, en una ocasión tenía cáncer y nos llamaron y fuimos hasta ahí. Fue un grupo de hermanos a orar por él, hicimos intercesión por esa persona y el Señor le curó ese cáncer, a tal grado que cuando él llegó a hacerse los exámenes, el mismo doctor se sorprendió y le dijo: no hay un solo indicio de que tenías cáncer, porque es lo que Dios hace, lo que Dios obra en la vida. Y fue así que él llegaba a la iglesia, se quedaba solamente en las ventanas. Por muchas veces que se le decía: entra, adora a Dios, nunca quiso. A los pocos meses dejó de asistir a la ventana donde él iba, y a los 6 meses se encontraba nuevamente en el mundo haciendo todo lo que el mundo le ofrecía. Allá a los 6 meses yo lo encontré y le dije: ten cuidado. La Biblia dice que cuando Dios hace obra en nosotros y nosotros rechazamos a Dios, nos viene cosa peor, y no como un castigo, sino porque al separarnos de Dios, todo lo que el diablo tiene lo vuelve. Y cuando nos dimos cuenta, me llamaron a los 9 meses que ahora sí tenía nuevamente el cáncer, y ahora ya no lo tenía en el estómago, lo tenía en la cabeza, lo tenía en las manos, lo tenía regado. Y el problema es que en esa ocasión ya ni siquiera pudo orar. Intercedí a Dios por él, fuimos otro grupo a clamarle al Señor, pero de algo estoy consciente: fue malagradecido con la obra que Dios había hecho. Quiere decir que podemos ser ingratos, que Dios, dando su vida en la cruz del Calvario, derramó hasta su última gota, intercedió ante el Padre diciéndole: Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Y ese perdón es para nosotros. Destruyó la maldición del pecado original heredado por Adán, y ahora nosotros vamos a darle cuenta por nuestras propias obras o por lo que hacemos, y eso es gracias a Jesucristo. Pero la verdad es esta: estaremos como Pedro en este caso, porque después Pedro se reivindicó y vemos lo que hizo Pedro. Dice la Biblia: lloró amargamente, empezó a recordar todo lo que su maestro le había dado, y cada una de las palabras y los abrazos que su buen maestro le había dado. Y dice la Biblia que él lloró amargamente. En otras palabras, se arrepintió, le pidió perdón a Jesús. Y podemos ver más adelante que Jesús nuevamente lo restauró, lo levantó hasta convertirse en un pregonador de la palabra de Cristo, y sobre todas las cosas, uno de los fundadores de las iglesias cristianas evangélicas. Porque por ahí escucho decir: es que Pedro fue el primer papa. Eso es una mentira. Pedro fue un siervo de Jesucristo, un predicador del evangelio, un apóstol. Sigamos el camino de Pedro. Después de negar a nuestro Señor, pidámosle perdón a Él. De algo estoy consciente: te va a volver a recibir. Él dice que un corazón contrito y humillado
Él no va a rechazar jamás. Con una sonrisa en el corazón de Jesús y un abrazo espiritual, te dirá bienvenido. Dios te bendiga en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por este día, Dios. Ministra cada vida, Señor. Que el Espíritu de Dios les esté tocando, Dios. Rompe ataduras, ligaduras, Dios. Aquellos que no puedan ver, Dios, se quitan esas vendas de sus ojos. Y aquellos que no pueden oír tu voz dulce, Dios, y grata, quita toda sordera espiritual. Te clamo de manera especial por la niña Milagro Aguirre, Señor. Mira, Padre, envío palabra de sanidad para esa niña. Envío palabra de sanidad para mi hija Alejandra y Suri, Dios. Todo dardo del enemigo se queme en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, en tu nombre, Dios, un milagro más. Siempre te pediré un milagro más. Siempre te estaré clamando por tu misericordia y por tu gracia. Oh Dios, que la mamá de ella y el papá se den cuenta de que tú eres un Dios vivo, que todavía estando en los cielos estás haciendo milagro en todos aquellos que creen en ti. Te ruego, Padre, que derribas todo argumento del enemigo y todo principado y gobernador de las tinieblas caen por tierra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga hasta el día de mañana. Nuevamente vamos a reflexionar sobre otro tema, si Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.